Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 32. Y ponga un separador ahí porque vamos a estar ahí regresando ese capítulo al final del sermón. Quise titular, hermanos, este sermón Mentalidad de Peregrino. Y acabamos de cantarlo, ¿verdad? Y pensar que solamente estamos de paso. Se nos olvida, hermanos, que nuestro lugar de pertenencia y donde más nos debe interesar hacer tesoros en el cielo, pues es ahí, ¿verdad?, donde no tiene acceso la polilla, donde no se pueden corromper. Y pensemos simplemente en esa ilustración, hermanos, de que a ti te permitieran vivir 3 meses en, no sé, póngale otro país, en Dubái. Si te permitieron tener allá una estancia de 3 meses, te dieron dinero, pero en esos 3 meses sería ilógico que uno quiera comprar una casa, escriturarla, invertir en negocios, porque ya después de esos 3 meses, pues tienes que regresar a tu país. Entonces como que no sería una buena inversión, porque lo tendrías que dejar todo allá. Y exactamente eso, hermanos, pasó en esta historia que vamos a ver en el profeta Jeremías, en el capítulo 32. Fue una profecía, pero para decir todo lo contrario. El pueblo de Israel fue disciplinado, pero a ellos se les dio una promesa que tenían que regresar. Entonces, déjeme leerle de los versículos 6 al 15 unas instrucciones que le dieron al profeta Jeremías. Venía el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se iba a llevar a los cautivos a otro país, pero era como que una locura decir, tengo que comprar aquí en Jerusalén una tierra. Pues no tiene lógica porque me van a llevar de esclavo a otro país. Sin embargo, Dios dijo que Jeremías hiciera eso porque en eso consistía la promesa. Ustedes están aquí en la tierra prometida, solamente se van a ir de paso a otro país y yo prometo que van a regresar aquí. Entonces, donde deben de invertir es aquí. Déjeme leerle esta historia porque tal vez a algunos no sea algo familiar y quiero que la tengamos presente. Nos va a ayudar de alguna manera en entender lo que vamos a ver en este día. El versículo 6 dice: entonces Jeremías dijo, vino a mí la palabra del Señor y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salum, viene a verte y te dirá, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Y Hanamel, hijo de mi tío, vino a verme al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo, te ruego que me compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo. Cómpralo para ti. Entonces supe que era la palabra del Señor. Así que compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata, 17 siclos, que son 194 gramos de plata. Firmé la escritura y la sellé. Llamé a los testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de compra, la copia sellada con los términos y condiciones y también la copia abierta. Y entregué la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, en presencia de Hanamel, hijo de mi tío, en presencia de los testigos que firmaron la escritura de compra y en presencia de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. En presencia de ellos ordené a Baruch, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Toma estas escrituras, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Esta historia, hermanos, nos recuerda una promesa de Dios a su pueblo de que ellos iban a ser restaurados.
no era un desperdicio comprar en tierras donde ya sabían que era inminente. Estaba en este momento asediada la ciudad de Jerusalén. Ya habían hecho algunos exilios, pero ellos sabían que tarde o temprano iba a caer. Aunque todos los falsos profetas decían que era imposible, Jeremías les decía, va a suceder. Y cuando suceda, esta es la promesa de que ustedes van a regresar. Ustedes van a volver y disfrutar de las bendiciones de lo que inviertan aquí en esta tierra. Y eso es lo que vivió Jeremías, hermanos. Por fe, él compró ese campo y él estaba seguro, o sea, de que Dios es poderoso para hacer disfrutar esa tierra. Y todo esto, hermanos, son paralelos para mostrarnos a nosotros como iglesia que tenemos una patria temporal y que donde más interesa invertirla, pues es en la patria celestial. Ahora sí, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Primera de Timoteo. Vaya ahí al capítulo 6 y pues le recuerdo, deje ahí el separador en Jeremías 32. Y aquí en Primera de Timoteo, déjeme leerle los primeros 10 versículos. Todos los que estaban bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esto es parte de las instrucciones que Pablo le dice a Timoteo que debe enseñar a la iglesia de Éfeso. Y les está diciendo, tienes que ayudarlos a poner su mira en las cosas de arriba y de alguna manera que nunca se les olvide que solamente estamos de paso. Y es una verdad, hermanos. Una de las enseñanzas que más me sorprende este versículo, que podemos pasar desapercibido tan fácil, es perder de vista que llegamos sin nada a esta vida y no podemos sacar nada de aquí. Es algo tan fácil que nos envuelve el mundo y nos distrae. Y si nos distrae y nos quita esa realidad de lo que un creyente le pertenece el reino de los cielos, se va a ocupar de las cosas aquí. Entonces quiero que hagamos dos cosas. La primera, hermanos, es viviendo de manera piadosa. Vivir de manera piadosa es un paralelo de que realmente tenemos nuestra mirada en lo eterno. Y es también un paralelo de que estamos buscando la verdadera riqueza. Y lo vamos a ver. Entonces, en los primeros 2 versículos quiero que veamos eso, viviendo de manera piadosa. Porque el apóstol Pablo está dando más instrucciones de cómo se vive el cristianismo, la fe, el evangelio. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, estás llamado a vivir también conforme a los estándares que Él puso. Y en este versículo 1 está dando instrucciones bien prácticas a los que tienen posición de empleados o siervos. Parece ser que a lo mejor esa iglesia de Éfeso le hacía falta reforzar y no perder de vista cómo debe de vivir un creyente cuando está en esa posición de esclavo.
Es algo complejo, hermanos, entender las palabras de siervo que se encuentran en la Biblia, porque a veces varían entre un esclavo que está en trabajos forzosos o también hay un siervo que está solamente en tareas domésticas y él no sufre tanto, no padece. Y este pasaje, hermanos, parece ser que se refiere a ese tipo de siervos. Pero es un principio general donde sabemos que mientras nosotros estemos en una posición de subordinado, aplica a nosotros. Así que déjeme leerle nuevamente el versículo 1. Todos los que están bajo yugo, como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Vamos a ver aquí, hermanos, que hay un aspecto de la escritura donde debemos de aceptarla como nuestra guía. El creyente de esa época, si se refería tal vez a un esclavo que estaba siendo maltratado, que no estaba siendo tratado justamente, seguramente quería la libertad. En el Imperio Romano habían esclavos que se escapaban y ellos eran metidos a la cárcel. Algunos pues castigados todavía más dependiendo de lo que se hayan robado. Y tenemos un buen ejemplo aquí en la carta de Filemón. En alguna ocasión tal vez tengamos, con el favor de Dios, oportunidad de estudiarla. Pero hay muchos casos, hermanos, donde se daba eso de que querían la libertad. Y si usted pone atención, no solamente en este pasaje, la Biblia nunca hace énfasis en que se debe de abolir la esclavitud. Hay cierto debate entre los creyentes porque dicen, pues no, ¿cómo puedes decir que la Biblia no busca eso? Hay pasajes como 1 Corintios capítulo 7, si me quiere acompañar ahí. Aquí hay una instrucción donde Pablo lo sugiere y dice, no lo impide, pero nunca lo está promoviendo porque él sabe que es una realidad. Fíjese lo que dice el versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Entonces el apóstol Pablo nunca estuvo en contra de que uno sea libre, pero le dices, ¿qué tal si no estás en esa posibilidad de ser libre? Si viniste a los pies de Cristo en un yugo, pues quédate ahí, pero haz lo mejor por tu patrón, por tu dueño. Y obviamente no da la opción porque él sabe que es una realidad de abolir la esclavitud, porque era algo muy complejo. Sino que la Biblia, hermanos, regula y está diciendo, todos los cristianos necesitan organizarse y hacer todo lo posible para que se desaparezca la esclavitud. Eso no dijo en la carta, hermanos. Más bien dice, ¿eres esclavo? Así que haz tu trabajo como siervo y hazlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque eso tiene impacto eterno. El cristiano que es realista, pues sabe que ahí se puede quedar más tiempo. Y mientras esté en esa posición, pues tiene que vivir con una mentalidad de dar honor a Dios. Si despliega una actitud adecuada, dice John MacArthur en su Biblia de estudio respecto a este versículo, nuevamente, si despliega una actitud adecuada de sumisión y respeto y si realiza un trabajo de calidad, cada creyente contribuye a la credibilidad del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque en esa época se podía poner en mal a los cristianos que no actuaran de manera fiel. Empezarían a hablar mal y decir, uy, pues no hay diferencia. Los que se dicen cristianos no son fieles, son flojos, roban, se escapan. Por eso a Pablo le interesa que la iglesia se comporte diferente. En esa condición de yugo, de esclavitud, ustedes tienen que ser fieles porque detrás de eso está que el mundo blasfeme del nombre de Dios. Y eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Si realmente somos hijos de Dios, nos va a interesar lo que a Dios le interesa. Eso es lo que viene al final del versículo 1. Dice que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y todo tiene que ver por la conducta.
Si un cristiano, y lo podemos empezar a traer un poco a nuestros días, en nuestra posición como empleado, no estamos haciendo lo mejor para el bienestar de la empresa a la cual estamos y que Dios nos permitió estar ahí, pues entonces estamos siendo deshonestos y sobre todo pues hemos perdido de vista algo, hermanos, que solamente estamos de paso y debemos de procurar esa vida piadosa. Porque, hermanos, el apóstol Pablo dice, no das honor no solamente porque se blasfema el nombre de Dios, sino también a la doctrina. Y ponga mucha atención porque cuando uno entiende el evangelio, entiende las verdades principales de la escritura, siempre van a terminar en cuestiones prácticas, en cómo voy a vivir, cómo voy a ser un padre, de qué manera me voy a comportar como hijo, como ciudadano, como empleado. Y eso es lo que está queriendo dar a entender Pablo. Cuando tú vives el evangelio, tu doctrina va a ser adornada. Vas a adornar la doctrina de Dios más bien. Entonces, para que no sean blasfemados, el reino de Dios se debe representar correctamente aquí. Y todavía, hermanos, hay un plus, hay una instrucción más para el creyente. Todavía tiene que ser mucho más piadoso si le toca a un patrón cristiano. Fíjese en el versículo 2. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Como podemos ver, hermanos, es una responsabilidad mayor si el esclavo es siervo de otro creyente. Y si no tenemos nuestra Biblia, la Escritura, como nuestra fe de vida, vamos a perder de vista esto. Y es como si el apóstol Pablo da la instrucción de la siguiente manera: pierdes de vista esto y vas a hacer todo lo contrario. Vas a faltar de respeto al creyente porque pues lo ves como un igual. Y eso es verdad, hermanos. El apóstol Pablo también lo enseñó cuando en Colosenses le escribe a esa iglesia y les dice: cuando uno entiende el evangelio, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay alguien letrado o iletrado, todos somos hermanos. Entonces parece ser que a lo mejor alguien en la iglesia de Éfeso quería abusar de esas enseñanzas de que ya todos somos iguales, pero dice: no, tu responsabilidad sigue siendo una posición como empleado y hazlo mucho mejor porque es otro hijo de Dios. Creo que para que lo entendamos un poquito mejor eso, hermanos, déjenme leerle cómo tradujeron la Nueva Traducción Viviente. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Es lo que les decían en otras palabras. Si tienes otro amo cristiano, al contrario, le debes de servir mejor. Debes de hacer un servicio con mayor excelencia. Si no es creyente, lo haces bien. Pero si es creyente, todavía te tienes que esforzar más. Así que eso, hermanos, es vivir piadosamente. Entiendes el evangelio, entiendes la doctrina y la aplicas en la vida diaria. Entiendes que tienes un Dios santo, que es perfecto y que no tiene nada que ver con el pecado y es completamente diferente a todo. Tú quieres ser lo mismo en esta sociedad. Yo voy a ser completamente diferente. A mí me tienen que relacionar como una persona justa porque entendí el evangelio y tengo temor a Dios. Y eso, hermanos, les digo, es otro paralelo de otra verdad importante que quiero que veamos en este sermón: buscando la verdadera riqueza. Si ya entendemos que debemos de vivir de una manera piadosa, debemos de entender que eso al mismo tiempo es buscar la verdadera riqueza. El versículo 3, fíjese: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y pareciera, hermanos, que pues sí, cambió de tema el apóstol Pablo, viene otro encabezado en sus Biblias, pero fíjese que está uniendo el mismo pensamiento con la palabra doctrina. ¿Qué le acaba de decir en el versículo 2? Enseña y predica estos principios. En el versículo 1 dice, nuestra doctrina. Y ahora dice, si alguien en el versículo 3 enseña otra doctrina diferente, ¿qué quiere decir, hermanos? Que implícitamente pues es otro evangelio. Porque si no te está llevando a las mismas cuestiones prácticas que acaba de enseñar el apóstol Pablo en su carta, es otro evangelio. Mira, hermano, todo esto viene en paquete. Estos primeros 2 versículos del capítulo 6 nos están trayendo algo más de la doctrina que debe de vivir un creyente, que vimos en todo el capítulo 5. Si usted ojea atrás, se va a recordar que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo a cómo cuidar de los ancianos, de los jóvenes, cómo se dirige con las señoritas. Le está diciendo cómo se vive el evangelio. Pues tienes que cuidar a las viudas. ¿Qué más tienes? Tienes que cuidar a los pastores, a los siervos de Dios, a los diáconos. Tienes que tenerlos en doble honor. Entonces, si no termina en ese aspecto práctico tu evangelio, entonces es otra doctrina. Y el apóstol Pablo dice, te tienes que apartar y ya no te juntes más con aquellos que te enseñen otras cosas. Si alguien no termina hablando de tu abnegación, de hacer un lado tu egoísmo por servir a los demás y serles de bendición, eso ya es otra doctrina, eso ya no es el evangelio. Ellos entendieron mal todo. Así que por eso dice, no entienden la piedad, la doctrina, la piedad, la manera de vivir. Ellos lo perdieron de vista. Lo que va a producir es tan dañino. Es egoísmo. Es nada que ver con el servicio y bienestar de los demás. Por eso tenemos esa lista en los versículos 4 y 5 de cosas tan negativas. Pedro, hermanos, habló exactamente de lo mismo. Es una misma enseñanza, si me quiere acompañar, en 2 de Pedro. Pero en el capítulo 3, deje leer los versículos 14 al 16. Por tanto, hermanos, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro en su carta? De la salvación. Entonces dice, ¿de qué habla el apóstol Pablo? De la salvación. Él también en las cartas les dice lo mismo que yo. Pero hay quienes malinterpretan porque sí, a veces parece que Pablo está difícil lo que él nos enseña. Parece que no está tan fácil. Tienes que tener bien desarrollados tus sentidos espirituales para ver que no se contradice. Porque si se fijan en este pasaje, nosotros pudiéramos pensar un inconstante, alguien que no depende de la ayuda del Espíritu Santo, va a torcer eso de que somos iguales. Si yo soy creyente, le voy a hablar a mi patrón y no, ahora dame este día, ahora dame descanso. No, te lo voy a hacer a medias y quiero también mi aguinaldo que no se rebaje. Porque Pablo dijo en otra ocasión que ya somos iguales. Entonces, se fijan, si el enemigo siempre va a querer que el inmaduro, el inconstante caiga y pierda de vista el verdadero significado de las cosas. Entonces ellos para nada entendieron. ¿Y cómo se refleja eso? Pues en esa lista tan negativa, vamos a leer un poquito ahí, pensar brevemente.
los versículos 4 y 5, regresando a 1 de Timoteo 6. Fíjese qué cosa tan triste es, ¿verdad? Está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, número 1. Y es algo que constantemente, continuamente habla en esta carta de Timoteo. Esas vanas palabrerías, esas discusiones largas de genealogías, va a hacer que pierdan de vista a Cristo. Entonces, ellos sí terminan enredados en todas esas palabrerías. Pero ¿qué más dice? Tú lo vas a ver reflejado, porque aunque tengan caras de piadosos, aunque tengan un lenguaje muy espiritual, pero les va a rodear lo siguiente: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. Y una característica más: suponen de la piedad es un medio de ganancia. Y eso ya tiene una inclinación a las riquezas terrenales, que lo vamos a ver más adelante, ahí en el versículo 9. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, son las mismas personas las que está hablando. Esos que malentendieron todos, se quieren enriquecer con las riquezas de este mundo. Entonces, aparte de que están haciendo daño, porque solamente vea esa lista, contiendas de palabras, malas sospechas, están malinterpretando todo, constantes rencillas, no dice de vez en cuando, no, sino que cada vez van a provocar divisiones adentro de la iglesia, afuera en su trabajo, porque ellos tienen un espíritu que ya para nada está apuntando la piedad que te habla la escritura. Bueno, ahora que entendemos un poquito de cómo se comportan esas personas, hermanos, que prácticamente perdieron de vista su mentalidad de peregrino. ¿Por qué? Porque ellos nada más están pensando en el aquí y en el ahora, en sí mismos. Ellos quieren ser el centro del universo y quieren que se haga la voluntad de ellos y no la de Dios. No tiene nada que ver ahora sí con la vida piadosa que está diciendo el apóstol Pablo. No pueden, si tienen esa posición de empleados, de esclavos, vivir como les está pidiendo. Háganlo con excelencia. Y todo lo demás anterior, cuiden a las viudas, traten bien a los ancianos, cuiden a los pastores y acuérdense que lo vimos de manera integral, no solamente económicamente, sino su testimonio, ayúdalos a que siempre tengan buena santidad. Bien, entonces detrás de toda esa ganancia está la riqueza terrenal. Ellos malentienden y aquí es como lo sabemos, hermanos. Fíjese el versículo 6. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y eso es lo que no tienen ellos, el contentamiento. Por eso quieren más y más, anhelan riqueza y no pueden ser felices con la posición y las riquezas que tienen actualmente. Siempre van a buscar más. Fíjese cómo dice la Biblia, Dios habla hoy, este versículo 6. Claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Si pierdes de vista de esto, vas a querer más y más riquezas terrenales. Y olvídense, no terminaríamos de hablar aquí, hermanos, de todos los desastres que se han hecho por las personas que se quieren enriquecer con el evangelio. Ellos quieren pedir y pedir y pedir, pero a la hora de ellos dar, lo ves que no es así. Van a tener palacios y van a abandonar a la viuda, al pobre. Entonces ya es otro evangelio. Ya no entendieron nada de lo que se trata la Biblia, ¿verdad? Ese mismo versículo 6, ahora vea cómo lo tradujo la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza a sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Hermanos, lo que yo creo que es la mayor riqueza que podemos tener aquí en esta tierra no es
una cuenta al tope ahí en el banco, miles de tarjetas de créditos, activos, carros, lujos. No es eso, hermanos, es el contentamiento. Esa es la mayor riqueza que puede poseer alguien aquí en este mundo. Dice, la verdadera piedad sí es una riqueza, pero no lo malentiendan, cuando va acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Y ahí nos da la razón. Lo que a veces perdemos de vista bien fácil. Fíjese el versículo 7. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, perdón, desde el 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ahí está el secreto, hermanos, de donde podemos descansar de tantos desgastes mentales aquí en esta tierra. Si tan solo en este día Dios nos permitiera abrazar con tanta fuerza este principio, que parece sencillo, hermanos, pero estamos tan bombardeados del exterior que lo que más vamos a querer es riquezas terrenales. Déjeme confesarle que yo, bueno, sospecho que ustedes también pueden a veces soñar y desear lujos. Yo creo que cualquiera de nosotros lo hemos hecho, pero yo nunca me había puesto a imaginar qué haría con millones. Entonces en mi mente, no sé por qué esta semana yo estaba pensando, ¿qué haría con 15 millones de pesos? Entonces pues mi mente dio hasta ahí, o sea, 15 millones de pesos, y pues ahí andaba, no, pues haría esto, y sí vi complejo la manera de repartirlos y todo. Pero imagínense que son miles de millones, pero de dólares. Eso, hermanos, trae a la perdición las personas. Usted busque ahí en YouTube, nomás ponga 2 palabras, maldición y lotería. Y va a ver que está lleno de esos videos. Hay documentales, yo encontré, y creo que hace mucho les había predicado de un documental de eso, porque no solamente aquí en Timoteo nos advierten de este amor a las riquezas, que es lo peor que nos puede pasar. La raíz de todos los males es el amor del dinero, ya hemos visto, pero creo que yo no recuerdo haberles dado algunas cifras. Dicen que 1 de cada 3 estadounidenses, americanos, juega a la lotería. 1 de cada 3. Entonces es un país grandísimo, hermanos. Se dice que ellos han vendido hasta 80,000 millones de boletos de loterías al año. Entonces, cuando uno junta todas esas ganancias y se las reparte uno solo, han habido premios de hasta más de 1,000 millones de dólares. Entonces, cuando uno ve esos documentales, es raro el que le va más o menos bien. A casi todos se les echa a perder la vida. Y los principales problemas es porque también no pueden decir, no aprenden a decir no a las personas. Uno que se ganó 15 millones dice no. Es un error que le digas sí a todas las personas. Es lo peor que le puedes hacer. Y algo que me dio un poco de risa, bueno, porque uno lo ve desde este punto de la necedad. Se gana la lotería un señor y ahí están todos sus amigos y hasta los del barrio. No sé por qué se corrió el rumor de que él prometió que les iba a pagar sus alquileres. Y a tal grado que nadie los estaba pagando ya. Entonces lo empezaron a odiar y a aborrecer porque pues se metieron en problemas muchas personas. Y pues él no se los pagó. Y una tras otra, así miserias. Su esposa hizo que su hija lo demandara como si hubiera abusado de ella, pues para sacarle dinero. Entonces ese tipo de cosas. Y piénsenlo bien, 1 de cada 3 nos habla de que es un reflejo que está en el corazón del hombre. Buscamos las riquezas y cuando vemos que alguien las tiene, lo vas a querer también sacar ventaja. Por eso, hermanos, es algo terrible, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es lo más miserable que nos pueda pasar cuando queremos cambiar lo terrenal por el contentamiento. Quiero más en vez de ser feliz con lo que ya tengo. Aunque no coma
manjares y yo quisiera llevar una dieta más saludable, pero no te fuiste con el estómago vacío a tu casa, ya es ganancia. Tienes que aprender a ser feliz con eso, y ese es el secreto del cristiano, la piedad. Eres feliz, solamente estás de paso. Aunque no puedas cubrirte con ropa de marca, pero tienes algo con que ponerte. De todas formas, esa es la mayor riqueza. Cuando digas, soy feliz así, porque tengo lo principal. Entonces, esa es la mentalidad de peregrino que debemos de tener. Nada puedes sacar de aquí. Llegaste desnudo y todo esto pertenece a una esfera física donde en el futuro Dios lo va a quemar todo. Lo va a destruir. Aunque hayas acumulado lingotes de oro y lo que sea, lo va a destruir Dios. No te lo puedes llevar a lo celestial, a la vida espiritual que nos espera con Él. Debemos de considerar más cosas, hermanos, acerca de la verdadera riqueza. Para nada no es estar aquí. Vaya a Mateo, y nuestro Señor Jesús también lo enseñó. ¿Dónde está la verdadera riqueza? Pues está en el mejor de los bancos, el que es impenetrable, en el que es resguardado por nuestro Padre. Mateo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu corazón, ahí estará también tu tesoro. Si tu corazón quiere la riqueza en el aquí y en el ahora, en riquezas físicas que satisfacen esos 5 sentidos, entonces eso es lo que refleja donde realmente está tu deseo. Pero hermanos, Dios ha sido tan bueno y nos ha traído este mensaje hoy. Tu corazón lo quiero a mi lado. Quiero que me ames a mí, me anheles, porque cuando llegues al cielo yo soy tu mayor herencia. Yo te voy a dar las bendiciones que ni te imaginas, son incomparables. Te puedo dar los adelantos desde cuándo aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos adelantos? Ser feliz con lo que ya tienes. Es ser agradecido, ¿verdad? Entonces, es tan triste que de este lado de la eternidad el hombre no abrace este principio de vida, hermanos. Vamos a terminar con los versículos 9 y 10. Regresando a 1 de Timoteo 6. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Si puso atención, hermanos, cómo es la figura que quiere transmitir el apóstol Pablo. Es como un calabozo oscuro, donde está ahí frío y estás ahí nada más para que te torturen. Entonces, la escena más siniestra donde nadie en la época del apóstol Pablo quisiera haber parado. El peor castigo, y que te tengan ahí muriéndote lentamente, hambriento y enfermo, y que nadie te visite, que no te dé la luz del sol. Es un calabozo. Estás encadenado. Peor si te pones un cepo, esas tablas que no te permiten que andes caminando ahí en esa celda, que nada más estés parado ahí sin moverte. Entonces, exactamente eso pasa cuando codicias y anhelas las riquezas de este mundo. Cuando ya perdiste de vista que solamente estás de paso. Eso, hermanos, es lo que quiere evitar la Escritura, lo que quiere evitar nuestro Dios a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Que no la pases mal. ¿Por qué? Eso es lo que sucede cuando perdemos de vista la verdadera riqueza, el agradecimiento a Dios, entender bien el Evangelio y vivir piadosamente. Lo mejor que podemos hacer en esta vida, hermanos, es servir a los demás. Es anhelar y decir, como el salmista, el Salmo 119 está lleno de versículos de que dice, amo tus dichos, me regocijo en llevarlos a cabo.
Me gusta poner en práctica la doctrina, la vida piadosa. Porque si no, podemos terminar en otro lado y esas son las figuras pues paralelas de lo peor que te puede pasar. Es una condenación, separado de la gloria de Dios en el infierno. Cuando entendamos que solamente estamos de paso, cuando entiendas eso, ya no vas a buscar acumular lo que no te puedes llevar. Entonces quedémonos con eso, hermanos. Solamente Cristo nos puede dar un corazón diferente para que perdamos de vista las cosas que no tienen valor, hermanos. El dinero en sí no es malo. Si Dios nos permite tener dinero y riquezas terrenales, pero no perdiste de vista la verdadera riqueza que es la piedad y el contentamiento, tú vas a agarrar tus riquezas y las vas a usar para ministrar a la viuda, al huérfano, para ir más lejos y que el reino de Dios sea extendido. Vas a invertir en el reino de Dios. Fíjese, esa mentalidad uno solamente la va a obtener con un solo medio. Es por fe y a través de la obra de Cristo. Y regrese al libro de Jeremías, capítulo 32. Vamos a terminar con algunos otros versículos de este capítulo que leímos al principio. Entendimos, ¿verdad? Se van a ir a su cautividad, tú vas a comprar ese terreno y yo prometo que en un futuro van a regresar aquí y van a disfrutar de esas posesiones. Piénselo, a lo mejor Jeremías hubiera hecho una tontería si no le creía a Dios. Me llevo este dinero y me lo gasto allá en Babilonia. Bueno, que él terminó en Egipto, pero como sea, si hubieras desobedecido y hubiera sido una mala inversión. Dice, yo tengo que comprarlo aquí porque aquí pertenezco. Ahora pásese al versículo 36, Jeremías 32, déjeme leerle desde ahí. Ahora pues, así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a esta ciudad de la cual ustedes dicen, va a ser entregada en manos del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la pestilencia. Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Esa era la promesa, ¿verdad? ¿Quién se va a encargar de hacer eso? Dios. Ustedes no pueden regresar por sus propios medios. Yo los voy a regresar. Ustedes echaron a perder todo con su idolatría, pero por amor a mis escogidos los voy a hacer regresar de todas las naciones. Y ese es el paralelo de que usted y yo estamos viviendo. Nosotros nacimos aquí como pecadores, hermanos. Y solamente Dios nos puede reunir con los demás ciudadanos de todo el planeta y vamos a estar con Él gozándonos, ¿verdad? Pero lea más, fíjese en el 39, qué bonita esperanza. Desde el 38, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así dice el Señor, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Y se comprarán campos en esta tierra de la cual ustedes dicen, es una desolación, sin hombres ni animales, entregada está en manos de los caldeos. La gente comprará campos por dinero, firmarán y sellarán escrituras y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades del Negev, porque restauraré sus bienes, declara el Señor. Aquí hay muchas figuras, hermanos, que se cumplieron. Cuando usted va al libro de Esdras, va a encontrar las familias que le vendieron a Jeremías el terreno.
Dios cumplió su promesa. Ellos regresaron y disfrutaron de ese campo que compró Jeremías, porque Jeremías estaba redimiendo la tierra de un familiar. Eso es lo que hacía el que se endeudó y otro pariente podía pagar y recuperar la tierra que perdió. Jeremías pagó esa tierra de sus familiares y Dios cumplió su promesa. Y en Esdras está esa prueba. Ellos regresaron. Y también, hermanos, eso va a pasar en el milenio. Conocemos, o sea, va a gobernar Jesús, literalmente los judíos van a estar comprando y vendiendo ahí en Jerusalén. Pero también todavía va más allá. Tú y yo vamos a estar en la presencia de Dios regocijando. ¿Y todo por qué? Porque no perdimos de vista a dónde pertenecemos. Si perdemos de vista eso, hermanos, vamos a gastar tiempo, energía, esfuerzos en cosas que se van a quedar aquí. Pero esa es la invitación, hermanos. Pídale a Dios, dame un corazón el que tú hablas aquí. Pon tu mente en mi mente para que ya no piense en estas cosas terrenales y ahora empiece a invertir en lo eterno. Esa es la verdadera mentalidad, ¿verdad?, de peregrino, la que necesitamos. Y conmigo, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, porque nosotros conocemos, ¿verdad?, que es lo mejor que podemos hacer, invertir. Perder de vista que aquí estamos de paso es la peor locura. Vamos a terminar en la miseria, como aquellos que sí se ganaron la lotería, que hicieron algo por ganar dinero, pero se alejaron completamente de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por este día que nos permitiste pues meditar en tu palabra, y yo quiero que bendigas a mis hermanos para que no pierdan de vista que lo mejor que podemos hacer aquí es servir al prójimo, es amar, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, es servirles y es dar un testimonio de vida piadosa, y es estar contento con lo que tú nos has dado, porque lo que nos espera es eterno. Nos espera una comunión contigo, Señor, porque hemos demostrado que no perdimos de vista la verdadera riqueza. Libra, Señor, a cada uno de los que están aquí, que ninguno se desvíe por ese mal camino, que nadie malentienda, como las personas que se describen aquí, que empezaron a anhelar las cosas terrenales y sus mentes se cauterizaron porque podían estar en contiendas, en ira, en cosas tan negativas, y estaban tranquilos y jamás se apartaron de ese camino. No permitas que ninguno de nosotros termine en esos pasos. Oramos, Señor, para que también des fe continua a cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Ayúdanos como padres a recordarles estas enseñanzas y decirles que sin Cristo no hay esperanza, que nuestra mirada es en otro reino, Señor. Así que te damos toda la honra y la gloria por este mensaje, porque es el alimento que necesitábamos. Es lo que nos trae la verdadera paz y felicidad en esta tierra, Señor, y en la eternidad. Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén.